Mi ¿Qué estimado, tal? puedes empezar. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dependiendo de donde nos vean, nos vemos una vez más en este su programa Un Instante Santo, que abarcaremos el siguiente capítulo de Un Curso de Milagros. ¿Cuál vamos? ¿En el 12? 11, 11, a la mitad del 11 casi. 11. Pero como vamos, ya vamos a la mitad, ¿no? Sí, ujú, así es. Pues muchas gracias. Síganse suscribiendo para poder llegar a los 3 millones de suscriptores. Ya casi. No, no es cierto. A los, a los, Bueno, a los, a los 20 millones de suscriptores. solo se requiere un hermano que despierte para salvar el mundo. Así que el mensaje está bien dado. ¿Cómo estás, Así hermano? es. Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí estamos. Ya sabes, trabajando y aceptando la expiación para uno mismo. ¿Qué Esa es más? nuestra única chamba, nuestro único, nuestra única función aquí y Así es. compartir la palabra. Compartir la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, como siempre, ¿no? Así es. De hecho, la lección de hoy dice, reza así, camino con Dios en perfecta santidad. Muy, muy bonita. Pues vamos a dar inicio, hermanito. Fíjate que la lectura pasada, ya es que estuvimos platicando sobre el tema de las plantas sagradas, todo esto, y curiosamente me han estado preguntando a raíz de ahí, dos personas específicamente, otras dos también, pero dos personas específicamente o sea, empezaron a hacer preguntas y pues los remití al video para que vean cómo es que de repente, sin darnos cuenta, empezamos a hacer un tipo de idolatría en las ilusiones, ¿no? Y eso es lo que genera los conflictos de los que hablábamos, de que por estar haciendo, intentar hacer real lo irreal, ¿no? Y no dejárselo, sobre todo como hablábamos, ¿no? Siempre en manos del Espíritu Santo, porque si no, el ego te lleva por caminos muy turbios y oscuros. ¿Y qué te preguntaron de las plantas sagradas? Pues, bueno, fíjate que primero fue uno de mis hermanos y sí me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Qué piensas tú de esto? Porque me habló del sapito y del DMT y y luego, o sea, pero ya sabes, de repente aparecen como videos donde empiezan a hacer como especial, ya sea de donde salga el producto, ¿no? O sea, le hacen como hasta reverencia casi al sapito, le hacen reverencia a la ayahuasca, o al hongo, o al peyote, entonces como si fueran entidades vivientes que tienen, ándale, como si fueran entidades vivientes que te, que tú estás acá, ¿no? De este lado y aquellos, tengan toda la sabiduría para darte lo que creen que tú necesitas, ¿no? Sin darnos cuenta, pues que simplemente también es una proyección nuestra, ¿no? Este, recuerdo no me acuerdo si fue con el sapito o fue con un hongo, pero me acuerdo de un día de un meme, ¿no? Que está un cuate ahí casi, casi como haciéndole como venerándolo, ¿no? Él dice, tú me has cambiado toda mi vida y que no sé qué. Y creo que fue un hongo. Y el hongo le dice, ¿yo qué hice? Dice, yo nomás arrojé eso por como un sistema de defensa porque me querías comer. Literal. Sí. Sí, y Es, también justo lo que decías ahorita a través de esa parte de la ayahuasca, del hongo. O sea, precisamente, digo, no voy a decir que no, de alguna manera no ayudan cuando los usas de forma para precisamente camino a tu interior. O sea, para caminar a tu interior. Cuando usamos cualquier droga para que justamente nos lleve a estados, para estar dentro de la misma Matrix, pues al final, pues no, ¿no? O sea, más bien yo creo que es el desde dónde siempre, ¿no? Porque al final, como todo nace de nuestra mente, Ujú. Sí, lo puedes poner en manos del ego, en manos del Espíritu Santo, y es una línea muy delgada si no te das cuenta. Por eso yo sí, la verdad, agradezco el curso de milagros porque siempre lo dejas en manos del Espíritu Santo y hasta incluso el evento se va a dar. Si es que, o sea, si es que se tiene que dar, se va a dar y si no, no hay, no hay ninguna, no procede, ¿no? Entonces, ya si sabes que se va a dar la situación, la toma, todo esto, pues, y guiado con el Espíritu Santo, bueno, ya es otra cosa. Sabes que por ahí es el camino, ¿no? Que sí es un medio, pero no es un fin.
El fin no es la claro, veneración de estas plantas, ¿no? O medicinas, exactamente. como se les llama. Yo creo que ahí viene esa línea delgada donde en una planta te funcionó en ese momento para llegar a algún estado de conciencia. Y pasa precisamente esta parte de los ídolos, ¿no? Lo conviertes después en un ídolo porque de alguna manera te funcionó eso para llegar a algún estado. Pero lo que todavía no recordamos realmente es que desde nuestra mente nosotros mismos fabricamos la misma ilusión para nosotros recordar a través de esa planta, pero que, no, que quede claro que fue a través de nosotros, no fue a través de la planta, ¿no? O sea, nada más fue como el medio para el fin. Así es, sí, cierto. Sí, pues ese es el propósito, ¿no? Porque te dice, la última frase que leímos la clase pasada, ¿no? Que casi me la grabé, dice, el tiempo no te podrá separar jamás de Dios si lo utilizas en favor de la eternidad, o sea, en favor de Dios también, ¿no? En favor del amor, en favor del... Entonces, cualquier cosa que esté en el tiempo aquí en la Matrix, mientras no lo no nunca más nos va a poder separar esas ilusiones si nosotros lo utilizamos como un medio, pero si lo utilizamos como un fin, ahí sí ya está invertido completamente el uso que se les está dando. Exactamente. Y es lo que dice el mismo curso, ¿no? Al final, deja que los medios que tú fabricaste en el mundo los use el Espíritu Santo para liberarte de la ilusión de este sueño, ¿no? Ujú. Exactamente. Todo lo que tú usaste para la separación, la demencia y todo eso, el Espíritu Santo lo invierte completamente. Tú no puedes, dice, porque tú amas tus creaciones tal como están. Por eso las hiciste. Bueno, es claro, les esté creyendo en ellas. Les tienes tanta fe, tanto amor como el Padre a ti, que te creó. Eh, así es, hermano. Pues Pues vamos a dar, a ver qué nos dice. vamos, Pues ahorita, bueno, vamos, vas a hacer la oración, hermanito. claro. Ujú. Espíritu Santo, te entrego este instante santo en nombre de cada hermano que nos ve, en mi hermano Alejandro. eh, Permítenos abrir nuestra mente para poder aprender lo que tengamos que aprender, sanar lo que tengamos que sanar, expiar lo que tengamos que expiar a través de esta lectura, a través de este aprendizaje. Permítanos siempre aprender y nunca cerrar nuestras mentes, pues, tenerlas siempre abiertas y disponer para ti, Espíritu Santo, y nos guíes al recuerdo de nuestro Padre. Amén. Bueno, gracias, Dios. Entonces, abres, hermano. Comienzo, vale. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia, que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento, porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar a Dios del suyo? ¿Podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él. Y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque
es suyo. Y únete a tus hermanos en su santa paz, en su paz, nada más. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? ¿No lo harías si te dieses cuenta de que con ellos solo podrías nublar tu propia mente? En la medida en que lo traes de regreso, regresas también en tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa de lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está trancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres, y a que aceptes su plenitud como la tuya propia, pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descanses en Dios y en quien toda la filiación descansa. ¿Quieres Esto, empezar? pues sí, porque tiene.
no sé si empezar por el principio o empezar por el final. Ah, sí. Bueno, habla acerca de que, bueno, que la filiación, toda la filiación, pues bueno, habla acerca de la herencia del Hijo de Dios, así como el subtítulo nos está diciendo, ¿no? La herencia del Hijo de Dios, pues es prácticamente, dice, empieza con la filiación. Toda la filiación dice, nos pertenece porque le pertenece a Dios y la filiación, acuérdense que la filiación habla acerca de todas las mentes, todos nosotros somos la filiación. Se refiere, dice, toda la filiación te pertenece. Por eso es que por alguna razón no puedes nada más amar una parte de la filiación. Dice, y la filiación, toda la filiación es tu ser, es el Hijo de Dios. Eh, y te dice, el ser no necesita salvación, el espíritu no necesita que lo salven. Sin embargo, la mente sí, la mente que cree que haberse desheredado o apartado de su herencia, ¿no? Con Dios. Dice, eh, y también te hace mucho énfasis acerca de que, pues no puedes, o sea, que si cuando algo está mal en tu vida prácticamente no la estás pasando bien o lo que sea, que comprendas que tú lo creaste, que tú lo fabricaste y que no hay, y que eso no lo vas a poder aceptar, no vas a poder aceptar esa responsabilidad hasta que comprendas que no existe nada externo a ti, pues tanto lo externo no es otra cosa más que el resultado de lo interno y que pues si la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, entonces, cuando nosotros no estamos en paz por alguna razón, es porque estamos nosotros en contra de nuestra propia voluntad. Que eso también nos genera cierta culpa, culpa que se tiene que deshacer, no se tiene que ocultar, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, dice, si tú aceptas la culpa o la ocultas, significa que te estás dejando llevar por el ego o estás prefiriendo entonces la herencia del ego y que al final de cuentas sigue siendo una decisión, o sea, o Dios o el ego. Pero las puertas de la creación, las puertas del cielo siempre van a estar abiertas. De nosotros depende querer entrar, ¿no? Ese es como, en términos generales, como la explicación. Sí, sí, el final justo habla de esta parte de la afiliación. Repite nuevamente en este caso que realmente nos reafirma que todos somos uno, que no existe la separación, que somos uno con Dios, que somos uno con el amor, que nunca hemos estado separados, que esa ha sido una idea. Y de hecho te dice, o sea, incluso habla de la iluminación. Aquí ya está hablando literalmente de la iluminación, que te dice, no olvides esto, solo tú te puedes privar de algo. Dice, ese es el primer entendimiento o el primer paso para la iluminación. ¿Y qué nos da a entender esto, no? O sea, que al final la decisión está en nosotros. O sea, obviamente de la manera que me percibo, si me percibo como un cuerpo, como un ego, como un personaje que creé desde hace, no sé, desde que nazco, por ejemplo, en esta ilusión, si yo creo que soy eso, pues eso es lo que soy, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde mi mente yo creo la realidad de todo lo que voy viviendo. Y entonces, pues, como te dice, o sea, simplemente es que te des cuenta que solamente tú te puedes privar de algo, que Dios no te ha privado de nada, que tu hermano también, porque te lo menciona, ¿no? Tu hermano tampoco te ha privado de nada, ya es más, ya mejor júntalo a ti, ¿no? A esa parte de la afiliación que en su momento rechazaste, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te privaste por sentirte separado, lo privaste o te privaste por sentirte abandonado por Dios, ¿no? Cuando pues Dios nunca te ha abandonado porque pues al final eso es lo que eres, ¿no? Eres parte de Él. Aquí ya habla más como Cristo, como el Cristo tal, que es el Hijo de Dios, ¿no? Que ya es la mente Ujú. unificada de todos. También no había hablado de esta parte ya de Cristo, aquí ya está hablando que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Sí, de hecho, digo, a menos de que yo lo tenga tergiversado, pero la filiación es todavía como una palabra que se aplica al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios que se cree separado. Y una vez que ya todos la afiliación nos podamos ver como una, así como Jesús lo logró en su momento, entonces ahora sí ya estás en Cristo. Y Cristo, pues es el Hijo unigénito, ¿no? O sea, es la mente uno con Dios. Entonces, por eso es que de repente nos pone ejemplos de la filiación y luego habla del Hijo de Dios. Y ha habido personas o hermanos que luego me dicen, es que ahí me confundo. Cuando habla del Hijo de Dios, habla de Jesús. O sea, porque de repente han puesto la Trinidad en ese orden, ¿no? Dios Padre,
Dios Hijo, que es Jesús, en este caso, lo ponen como personaje, como humano incluso, y Dios Espíritu Santo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le digo, no. O sea, el Hijo unigénito es toda la filiación ya reconocida en unidad en Cristo. Eso es lo que realmente significa Cristo, ¿no? O sea, ya vernos como uno. No es el personaje del corpóreo de Jesús, ¿no? Ese ya ni existe, ¿no? O sea, existió, ¿no? O sea, ya la mente de este hermano Jesús, pues hizo Cristo y es el que nos está, bueno, sigue haciendo su función, ¿no? El cuerpo era una limitación, al final de cuentas, se lo comprendió. Y qué bueno que compartes esta parte, Alex, porque es importante en ese sentido que nos quede muy claro que el Hijo de Dios somos todos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros. Y precisamente cuando dicen el Hijo de Dios, las personas creen que es nada más Jesús. Y aquí, pues obviamente hay una pues sí, llega a haber una confusión, ¿no? Justamente cuando habla aquí del curso del Hijo de Dios y tú dices, ah, pues está hablando de Jesús, ¿no? Y no, te está Sí, hablando en primera persona. También eso qué bueno que lo mencionaste, que la gente que lea el curso sepa que cuando dice el Hijo de Dios se habla en primera persona, que habla hacia ti, que tú eres el Hijo de Dios. Al principio se nota en el curso que al principio habla del ego, ¿no? Está hablándole al ego, y ya después ya empieza a entrar más como al Hijo de Dios, o sea, porque habla del Hijo de Dios, pero al ego le dice, pero tú no eres el Hijo de Dios, al personaje que creaste. ujú, Ahí lo empezamos a ver porque hay cosas que les habla directamente al espíritu, por decirlo así, y la otra parte directamente al ego para que se dé cuenta pues que él no es, ¿no? Lo que se cree cuerpo, lo que cree que no es infinito, ¿no? O sea, lo que tiene esta parte de lo que tiene miedo, ¿no? personaje. El Sí, personaje literal. hay algunas partes del curso, incluso, que ya también lo hemos mencionado, que vienen en mayúsculas y minúsculas, que parecieran faltas de ortografía. Por ejemplo, cuando dice, has confundido tu ser con tu ser. Y entonces un ser lo viene en minúsculas y otro ser en mayúsculas. A eso se refiere, ¿no? O sea, tu Sí, personaje, o sea, tu personaje, tú crees que es tu personaje. Entonces, tu ser con mayúscula, o sea, lo has desechado, lo has olvidado, ese es el verdadero Hijo de Dios y te has creído este personaje dividido de los demás personajes, que ese sería el ego. Ujú. claro. Sí, tan solo la creencia del cuerpo, ¿no? Tan solo. Y de creer que eres un personaje, ¿no? Ahí. Ujú. De creer que eres el leak. Dale. ¿Listo, hermano? Listo. Listo. Y yo cerré, ¿sí, verdad? Sí. Sí, Tú creo que sí. y ya. La dinámica del ego. La dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamientos del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto.
La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puede ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito, y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios, que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti que tú lo eres de él, como tú lo eres de él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo.
Fuerte. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo, pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego, y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y la seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo? La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Tu sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Es locura. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Qué interesante. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y, por lo tanto, está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego es que tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado más que miedo y te será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege completamente puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola
es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar, al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que se percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso, entonces, es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad, teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real el ego, procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasar por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente, y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla, y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta.
Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Larguito, ¿no? Sí, estuvo largo y son un buen de temas. Un montón. Chingo. Es un buen. Sí, sí, pues, ahora sí que Pues lo vamos que... a, ahora sí que vamos a empezar por el principio. Ajá, sí, sí, sí. Pues bueno, primero ¿qué nos comparte, no? Que examinemos, primero que todo, que como te habla del objeto, bueno, yo así lo veo ahí, ¿no? Como esta parte del objeto observador, observado, ¿no? O sea, que primero examines la dinámica del ego, ¿no? O sea, que ya no te involucres literalmente con ese pensamiento, sino más bien que observes, obviamente por eso te lo va explicando durante todos estos renglones de esa dinámica del ego, ¿no? Que justamente le tienes miedo porque crees que el ego te puede hacer algún daño. O sea, como si fuera literal, por eso le dimos al ego como esta posición del diablo, por decirlo así, del demonio, ¿no? Entonces, pero de ese diablo o demonio que es externo a nosotros, que él es aparte de nosotros, ¿no? O sea, que él es independiente y que nos puede hacer daño. Por eso ese temor al ego, ¿no? Por creer que al final es ¿cómo lo diré? Que tiene poder, por llamarlo así. Ujú. Y sin embargo, pues nos lo ha dicho muchas veces, el poder que tiene el ego es porque tú se lo has concedido de acuerdo al pensamiento que tú mismo le has dado. O sea, porque el ego realmente no existe porque es un pensamiento de miedo, que el de miedo pues tampoco existe, no es nada, ¿no? Como te dice aquí, o sea, cuando tengas miedo del ego, lo que no proceda de Dios no puede hacer nada, ¿no? O sea, si no bien, y Dios que es lo único, o sea, también que nos quede claro, ¿no? Porque si tenemos todavía consideramos un Dios castigador, un Dios maquiavélico, etcétera, pues eso es lo que vamos a creer en nuestra mente. Hasta que no nos demos cuenta que el Dios solamente sabe dar amor, porque eso es lo único que es amor, no más. ¿Cómo dirían? No más, pero ni tampoco menos, ¿no? Sí, Em, también también te habla de esta parte de justamente por qué le has dado ese poder al ego, ¿no? Porque te dice, el propósito del ego está claro para él. O sea, su propósito es ver morir al Hijo de Dios. Ese lo tiene claro y lo vemos en el mundo en todas partes. Bueno, no, digo, ya uno cada vez menos, ¿sabes? Pero digo, al final se claro, sigue conservando ahí, ¿no? O sea, y te dice, pues el propósito del ego lo tiene claro. Y tú eres el que no tienes claro ni siquiera cuál es tu propósito, ni cuál es tu voluntad, ni sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, si vas con el ídolo de la muerte, caminando de la mano, pues hacia allá vas a ir, ¿no? Eso es lo que para mí trata de compartir. Pues más bien, cambia esa idea y decide. De todas maneras, estás decidiendo con el ego, decide ahora en favor de Dios, decide en favor del amor, decide en favor de esa libertad, ¿no? De ese conocimiento al final. Eh, mm, ¿Cómo te habla también que te dice? El ego se disfraza de muchas maneras, de envidia, de coraje, de repudio, o sea, de todas esas cosas y te de dice, para darte depresión, de un cuenta, montón de... de depresión, de tristeza, pero la raíz realmente es su miedo. Y es el miedo a quererse separado al final, a esa ilusión de la separación. Mm, mm. Y justamente, bueno, aquí ya te habla los testigos, que empiezas a ver los testigos de justamente del miedo que el ego te ha propiciado y ves también los testigos del amor cuando tú dejas todo en manos de Dios, para que empieces a ver realmente los testigos, ya sea del amor o del miedo, pero que también los empieces a considerar en tu mente para que también empieces a decidir por ti mismo qué es lo que tú quieres, empezar a crear o a fabricar a través de crear a través del amor o fabricar a través del miedo, ¿no? Claro. Sí, no, bueno, sí, sí está larguito este.
Y bueno, de lo primero que siempre nos invita, ¿no? Es al ego hay que examinar, ¿no? Hay que examinarlo, porque si tú no lo examinas, y ya por ahí en otro párrafo, creo que es perdón, capítulo, creo que es el 7 donde incluso te dice, el ego no es nada, no trates de analizarlo porque creerás que existe y se puede ser comprendido y lo amarás. Dice, pero sí te invita a que lo examines, o sea, es como no analizar la oscuridad desde dentro de la oscuridad, sino como disociarte un poquito y decir, a ver, cuál es la dinámica del ego, ¿no? Y entonces, cuando dice, si tú no examinas al ego, entonces lo estarías automáticamente protegiéndolo porque no examinarlo es protegerlo. Entonces, a ver, ver desde fuera, decir, ok, ¿cuál es la dinámica? ¿Realmente su dinámica tiene causa? Y te dice, la dinámica significa hacer algo. Y realmente no hay nada que hacer. Dios es perfecto. O sea, ¿qué tiene que hacer? El ego es el único que cree que tiene que hacer algo. Por eso mucho aquí a veces estamos de que es que tengo que hacer algo y tengo que hacer algo y tengo que pues bueno, o sea, yo les digo, pues mira, si todo es para seguir promoviendo la Matrix, pues es seguir alimentando este sueño, ¿no? Y lo te dice, cuando tú logres examinar que el ego no tiene causa, que su dinámica, que no hay nada que hacer, entonces no hay causa, no puede tener efectos, entonces pues prácticamente no hay nada. Sin embargo, él hace creer o nos hace creer en esos fragmentos que hace y une específicamente para poder seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Que al final dice que el ego lo que busca finalmente por todos lados es su propia autonomía, ¿sí? Y como bien dices, ¿no? Y es muy sutil, muy escurridizo, porque pues él tiene bien claro su propósito, dice tú no. Por eso él cree que ya tiene casi casi la guerra ganada, porque él es el único que cree en guerras, ¿no? Porque él siempre ataca para dividir, o sea, es prácticamente él cree que su dinámica es dividir, dividiendo No, todo. hasta para aprender, ¿cómo te dice? ¿Quieres investigar sobre la verdad? Ah, sí. Desfragmentándola, ¿no? Dice, seas Sí, mamón. Casi, dice, casi, ¿no? dice, el ego analiza, el Espíritu Santo acepta, ¿no? Y te dice, ¿no? Y creyendo que analizando y dividiendo es como puede. Y ahí lo vemos, la ciencia. O sea, hermano, si tú observas la ciencia hoy en día, es una dinámica del ego y que además es un dios hoy en día para mucha gente. Si no está científicamente comprobado, no es real. O sea, No es lo aceptable. prueban, si no es aceptable. ¿Y qué es lo que hacen? Incluso, ¿qué ha hecho la ciencia? Ha intentado buscar a Dios dividiendo. O sea, tienen que dividir el átomo y tienen que dividir la molécula, y tienen que dividir no sé qué para encontrar la molécula de Dios. O sea, digo, qué demencia, o sea, digo, ah, Dios. Pero bueno, vamos a encontrar a Dios en lo diminuto, o sea, etcétera. Bueno, el ego, pues, en su locura, cree que él ya Desfragmentando, ¿no? hagan, ajá, y seguir dividiendo y analizando, pues, dividiendo casi con bisturí el átomo, ¿no? El ego dice que él ya logró, ¿no? Que su plan del ego es el único que se puede lograr y el de Dios no se va a poder lograr. Dice el Espíritu Santo, dice, piensa que el plan de Dios es el único que se puede lograr y que ya se logró. Y que ya se Y logró, ya sí. sí. Nos invita al Hace final, rato pues nada veía, más veía así a... estaba diciendo, haz de cuenta que alguien no sé en dónde lo vi, y que le dice a esta persona, es que le dice, es que ya todo esto ya pasó, ¿no? O sea, le dice, entonces ya pasó, porque, ¿qué va a pasar mañana? Le dice, y él así, las preguntas del ego, dice, o sea, las preguntas del ego. Ya, Ros. Bueno, también nos dice que negar al Hijo de Dios es negar al Padre, ¿no? Y que está en nuestro menester la decisión de ver en nuestros hermanos al ego o sea, o ver a Cristo, ¿no? Y te lo dice, ¿no? Si tu hermano no te ha hablado de Cristo es porque tú no le has hablado primero a él, ¿no? Y obviamente, pues tú puedes por acá hablar de Cristo. Este sí es es clave, hermano. Qué bueno que me acordé de esto, porque iba a poner un ejemplo, ahorita dije en la lectura, y ya se me está olvidando. Yo recuerdo mucho antes de leer el curso, porque te dice, el mundo que ves, pues no es otra cosa más que la proyección de lo que tú has emanado mentalmente. Y yo antes veía mucho, o escuchaba mucho, puras cosas que pues yo cargaba en mi mente. O sea, a cada rato la gente me decía, disculpe usted, ¿qué horas tiene?
perdón, voy a pasar. O sea, la palabra disculpe y perdón, o sea, culpa, perdón, estaban al por mayor. Actualmente, yo puedo ir con un taxista, puedo ir, o sea, con quien sea, y podemos hablar de Dios. O sea, o las personas constantemente ya es, gracias a Dios, primero Dios, Dios lo bendiga. O sea, em, yo empiezo a leer, empiezo yo a hablar. Es que no, cuando te dice esta parte es metafórica. Si tu hermano no te ha hablado de Cristo es porque tú no le has hablado primero de él, pero no significa que ese hermano específicamente es al que tú le tienes que hablar primero para que él te hable, no. Tú y yo ahorita podemos estar hablando de Cristo y ahorita saliendo alguien me habla de una bendición o algo. O sea, y como somos uno, entonces al final de cuentas ya estás empezando a ver en el mundo la santidad, ¿no? Estás empezando a ver a Dios en todas partes. Y también qué bueno me recordaste esta parte que es fundamental, que cómo no, o sea, curso que nos dice, o sea, no puedes regresar a tu casa sin antes ver a tu hermano perdonado, ¿no? O sea, sin antes ver a tu hermano como Cristo. O sea, Así sin es. antes ver literal a tu hermano como Cristo. O sea, haber perdonado a tu hermano es verlo como Cristo, es verlo impecable, que repetimos, impecable, es libre de culpa, libre de pecado, libre de juicio. Entonces, ver a tu hermano impecable. Entonces te dice, o sea, obviamente no vas a poder ir al reino de los cielos si en tu mente todavía proyectas tus culpas, proyectas tu dolor a través de tu hermano, hasta que no sanes esa culpabilidad que es tuya, es una culpabilidad que está durmiente que solamente la estás proyectando en él, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Estuvo o sea, esta sección es como para volvértelo a leer, pues son 15 párrafos, Sí, está 14 no bueno. sé. Y está muy bueno, sí, es muy, muy chido. ¿Cómo andas, hermano? ¿Nos Bien, aventamos otro? pues si quieres el otro. Ujú. Nuevamente terminé yo de leer. Vas tú. Ok. El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo, pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras, y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Prefieres unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo.
Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que el Cristo en ti, ay, perdón, que el Cristo en ti interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias puriles, indignas del Hijo de Dios, pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti, pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. Órale. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que veneras ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que él lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser, la libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te temoriza, no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario, no podrás despertar en Dios rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Tu Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar
a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado. Te olvidas de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar. Y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está a salvo, llevando únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre. Ándele. Pues vas. Me quedé así. Bueno, pues bueno, de inicio, pues cuando habla acerca de que qué es el despertar a la redención, a regresar, ¿no? A nuestro origen. Decías tú ya en la sección pasada, ¿no? Ya está hablando de la iluminación, ya está hablando del despertar, ya no está con ahí como dando a entender, ¿no? Ya lo dice de una manera muy, muy tangible, ¿no? Te dice, Muy pues, que al literal. final de cuentas, sí, te dice que, pues, al final de cuentas, la experiencia lleva a la creencia y la creencia a la percepción. Entonces, creer es ver al final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que tú quieras, por eso dice, ¿no? Y dice, ¿qué? Felices aquellos que sin ver creyeron o algo así, porque se refería pues a Dichosos, la paz, todo eso, dichosos. dichosos. Ajá. Entonces, por eso dice que la percepción, al final de cuentas, se ha confundido incluso con la conciencia o con niveles de conciencia porque, y eso es algo que muchas veces nosotros caemos mucho en la New Age sobre la idea de creer que hay niveles, ¿no? De conciencia. Incluso se maneja mucho en la New Age, ¿no? Es que ya estoy en otro nivel de conciencia y el curso nos lo dice desde un principio, ¿no? La, en el momento que se hizo o se creyó en la separación, en ese momento fue que se hizo los llamados niveles de conciencia. Otra cosa, pues también dice que Ah, que dice, tienes que ver a tu hermano ya resucitado, ya en la redención. O sea, que imagínate, dice, porque o sea, cuando Jesús dice, enseña que yo no morí, o sea, enseña que yo no morí en la cruz, ¿cómo lo vas a enseñar? Yo viviendo en ti, ¿no? Que yo vivo en ti. Dice, y si vivo en ti, entonces tú ya estás despierto, que esa es otra parte. Dice, y si tú te limitas, me estás limitando a mí, mi enseñanza, ¿no? Que ya dejé. Sí, también cuando habla Y, de cuando si quieres limitar la verdad, en automático vas a temer, vas a tener miedo porque quieres ah, limitar lo que se puede expandir. Exactamente. Ujú. Dale, dale, dale. Hemos platicado en varias ocasiones.
que te dice, cuando tu camino va con Cristo o va en Cristo, es dichoso, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. O sea, nos vuelve a repetir y nos lo sigue repitiendo que el camino ya a despertar no tiene que ser doloroso porque Dios es amor y Dios es el que te va a acompañar en ese camino a despertar. Bueno, el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, te va a acompañar en ese despertar. Por ende, tiene que ser dichoso. Sin embargo, con base habla de las creencias, de esas creencias que creíste realidad o que les diste realidad, son las que te limitan a creer esto, ¿no? Pero también te dice, por eso te habla de esta parte, ¿no? De dichosos los que sin ver creyeron, o sea, que a pesar de que no ves al principio, porque también te lo dice más adelante, al principio no vas a verlo, pero conforme vas avanzando, te vas a dar cuenta que las lecciones de dicha van a ser mejores que las de las lecciones dolorosas, ¿no? O sea, entonces tú mismo ya vas a optar por preferir opciones de dicha o una respuesta a través del amor, a través del Espíritu Santo, a una respuesta a través del miedo o del dolor, ¿no? Entonces, Ya vas a dejar de confundir la dicha con el dolor. la, la dicha con el dolor, precisamente, pero al final te dice, cree. Confía, ten fe en que el Espíritu Santo, o Dios en este caso también, porque habla de Dios, está contigo, está ahí contigo porque Él se dio a sí mismo, porque lo único que sabe dar, lo único que sabe hacer Dios es dar. Entonces cuando te creó, Él se dio a sí mismo. Por ende, tú eres igual que Él. Sin embargo, como te crees que eres un cuerpo, un personaje, un ego, pues ahí sigues, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, y también, pues, cómo nos habla esta parte como de la expiación, el perdón, que te dice, tienes que compartir, porque si no lo compartes, no lo vas a reafirmar en tu mente. Es decir, de hecho, el compartir es para uno, o sea, uno cree que compartir es para el hermano, o sea, tú compartes sí para esa parte, para compartir, pero en realidad es para uno, ¿no? Es un trabajo más interno, ¿no? Al final. Porque yo puedo compartir unas cosas y la persona que me está escuchando entiende una cosa, a lo mejor yo quise dar a entender otra y es cuando se hace el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, precisamente, Ujú. bueno, también qué bueno que salió este tema, por eso se le habla al Espíritu Santo para que precisamente sane lo que tenga que sanar y que no se haya tan, de por sí hay mucha confusión de palabras, ¿no? Pero para que haya las menos posibles, ¿no? Que sea más armónico. Y fíjate que hay una parte, porque apenas estuve leyendo con una amiga, de nuevo, empezamos por clarificación y todo. Y bueno, también estaba aparte leyendo el texto. Bueno, ya sabes que luego agarras así como que ya empiezas a unir todo el rompecabezas, ¿no? Y te dice que pues al final de cuentas la idea de este sueño se creó porque el Hijo de Dios le entró un pensamiento en el que se olvidó reír y entonces dice se adentró en la eternidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues la separación nosotros en nuestra mente muy lineal y dual, vemos como si más bien de lo que es Dios se hubiera desprendido, ¿no? Digo, no, pues si Dios lo abarca todo, no puede, no hay ningún otro lugar a donde ir. Entonces dice, más bien en la eternidad, ese pensamiento se adentró casi, casi como si hubiera escarbado, hecho un hoyo oscuro y ahí se metió en ese sueño. Y cada capa, pues es otro sueño, otro sueño, otro sueño, como la película del origen, ¿no? de Leonardo DiCaprio. Como si hubiéramos rascado hacia adentro, ¿no? Como la película, ándale, como la película del origen, ¿no? Que va cayendo dentro del Ajá. sueño, el sueño, el sueño. Y hay una parte bien interesante que menciona, dice, a diferencia de los Cristos, porque dice sus nombres son legión, Jesús logró su papel perfectamente. Y más o menos me llegó como un flash, así como, oh, ya entendí a qué se refería. Porque en efecto, por ejemplo, si hablamos de Ramta, él, por ejemplo, logró sa- salirse del cuerpo, o sea, punto. Pero él todavía estaba aquí como ondando, ¿no? Y de repente, pues en otros libros habla acerca de que luego viajaba a otros planetas o a otras dimensiones, pero seguía dentro de la Matrix paseando, sí, sí, no sé si me explico. Y en el caso de Jesús, yo siento O sea, que más bien había fue roto porque su mente como para del cuerpo. como más, Ajá. más el plano de Matrix, ¿no? Por decirlo así. Ok. Ah, la idea acerca del cuerpo. Ok, Ujú. Y entonces ya como mente, pues podía viajar, pero dentro, como un desprendimiento astral, ¿no? ok. Pero ya, por ejemplo, en el caso de Jesús se entiende que él hizo toda una redención, todo un despertar de todos los sueños, completitos. Esa es la parte en la que yo al menos así lo veo, ¿no? Por eso te dice, o sea, todo mundo va a llegar a hacer esto, ¿no? Pero él ya lo hizo y esta parte nos dice, ¿cuántos maestros se requieren o cuántas personas se requieren para la salvación del mundo? Uno solo.
Dice, y Jesús dice, yo ya lo logré. Dice, si yo estoy en ti, tú también ya lo lograste. O sea, porque ya con uno era suficiente para que porque la filiación es una sola, ¿no? Ahora sí que el tiempo es el de aceptar que eres hijo de Dios y que eres Y que ya impecable estás nada más. despierto. Exacto. Y que ya estás despierto, como lo dice mucho Diálogos para el Despertar. Sí, o sea, y él te dice, es que yo no te puedo ver como dormido porque no estás dormido, ¿no? O sea, si yo te viera como dormido, pues es porque yo estaría dormido junto contigo. Me estaría acercando que sigo modorro. Sí, Exactamente. pues sí. Sí, 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 es cierto. Pues qué bueno estuvo estas partes, ¿eh? Y bueno, todavía no lo terminamos, ¿eh? Este, sí, nos falta un poquitillo. Ya en la siguiente lectura terminamos este capítulo. El 11, Sí, ¿no? nos ¿Estamos falta. todavía? Viene el 11. Es que sí Sí, es pero largo sí el 11. estuvo larguillo ajá. Pero ahí vamos. Entonces, pues hermanito, no sé si algo más quieras compartir. No, todo bien. Pues nada más la misma reafirmación de siempre, ¿no? O sea, que dejes todo en manos del Espíritu Santo, que busques esa dicha cada día en lo que estás haciendo, en lo que estás realizando, no necesitas mover. De hecho, te dice, inicialmente no necesitas moverte de ningún lado. Ahí donde estás, ahí mismo tienes que entregar el Espíritu Santo y ahí mismo es donde estás, vas a sanar lo que tengas que sanar, porque al final por algo estás en donde estás en este momento, ¿no? Entonces, pues es eso, dejar al Espíritu Santo y precisamente reconocer que Cristo ya está en nosotros y que justo ya estamos despiertos, ¿no? Así es, hermano. Ya estamos despiertos. Esto ya acabó y tuvo un desenlace feliz. Exacto. ¿Eh? Pues, hermano, caminamos con Dios en perfecta santidad. Así es. Pues gracias. Gracias a Benditos, Dios, gracias, hermano. benditos sean Gracias todos. a toda la Bendiciones a todos. filiación. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Bendiciones.